Hola a todos, soy Juan Alexis y les voy a hablar sobre los deportes del movimiento paralímpico. Deporte adaptado. Normalmente suele adaptarse modificando el reglamento, el material, las adaptaciones técnico-tácticas y la instalación deportiva. A nivel internacional existen tres grandes eventos deportivos: los Juegos Paralímpicos, los Juegos Mundiales o Special Olympics y las Olimpiadas para personas con discapacidad auditiva o Deaflympics. Baloncesto en silla de ruedas. La primera competición paralímpica tuvo lugar durante los Juegos de Roma en 1960, aunque las mujeres no debutaron hasta Tel Aviv en 1968. Las reglas son prácticamente las mismas que las de la modalidad a pie, en cuanto a cancha y salidas, puntuación y tiempo de juego. Todos los jugadores están obligados a llevar una tarjeta con su clasificación y las modificaciones de su silla. Se tiene permiso para colocar un cojín de hasta 10 centímetros de ancho, a excepción de aquellos clasificación 3. Las diferencias consisten en que los jugadores deben botar o pasar la pelota después de empujar la silla 2 veces, y los jugadores no se pueden levantar de su silla para llegar al balón. A cada deportista se le asigna una puntuación entre el 1 y el 4.5 durante el juego. La suma de los puntos de los 5 jugadores en pista no puede exceder de 14.5. Bocia. Es una combinación de táctica y habilidad. Forma parte del programa paralímpico desde los Juegos de Nueva York en 1984. En la actualidad consta de 7 eventos con medalla. Lo practican personas en silla de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad severa. La competición se estructura por clases de discapacidad: BC1, BC2, BC3 y BC4. El campo, de forma rectangular, mide 12.5 por 6 metros y en la parte más próxima tiene forma de V. El suelo debe ser liso, de madera o sintética. Se juega con 6 bolas rojas, 6 azules y una blanca de 8.3 centímetros. Hay tres modalidades: individual, por pareja y por equipos. Sus objetivos primordiales son ayudar al individuo a superarse, mejorar sus habilidades físicas y motoras y lograr mayor equilibrio físico y mental. Fútbol para ciegos. Participan aquellos con ceguera total o parcial, mientras el portero es el único que no cuenta con discapacidad. En los Juegos Paralímpicos se adopta el nombre de fútbol 5 a side y existen dos variantes: 5x5 y el fútbol 7x7. Las reglas son bastante parecidas al fútbol, ya que son reglas de FIFA modificadas. Se utiliza pared perimetral para evitar la salida del balón y así hacer más fluido el partido. Se juegan dos tiempos de 25 minutos por 10 de descanso. El balón, al dar vuelta, emite un sonido bastante detectable para saber en dónde se encuentra. Una conducción adecuada deberá hacerse con ambos pies, tocando uno a la vez. La palabra voy será importante para conectarse con los demás jugadores, además de que es obligatorio estar hablando. Goalball. Es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, en la que participan dos equipos de 3 jugadores cada uno. Se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota. El objetivo es el lanzamiento con la mano del balón e introducirlo en la portería del equipo rival. Todos los jugadores llevan antifaces opacos para igualar la visibilidad de todos los participantes. Duración del partido es de 20 minutos totales. La pista utilizada consistirá en un rectángulo de 18 por 9 metros de ancho, dividido en 6 áreas. Las infracciones que ocurran son sancionadas con la pérdida del balón o faltas que se sancionarán con un lanzamiento de penalti. Para atletismo. Todos los atletas que compiten en este deporte deben tener discapacidades muy parecidas a los demás o que les causen medianamente la misma cantidad de limitación. Se divide en dos grandes grupos: pista y salto con el prefijo T de track y lanzamiento con el prefijo F de field. Estas son las clasificaciones de pista y salto en la modalidad de correr a pie y saltar.
Entre más bajo sea el numeral de la clasificación, es mayor la afectación del atleta. Entre más alto sea su afectación, es menor. La clasificación en carrera de silla de ruedas son T32 a la T34 y T51 a T54. En la modalidad de lanzamiento de tiros de pie son las mismas clasificaciones, solo cambiamos el prefijo para distinguirlas. Las clasificaciones en tiros sentados son F31 a F34 y F51 a F57. Para natación. Ha sido constante desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos y hasta 1984 estuvo limitada a nadadores con parálisis cerebral y amputaciones. Se aplica el mismo reglamento de la FINA con algunas modificaciones en medidas, temperatura y carriles. La clasificación. Se evalúan las estructuras corporales funcionales mediante un sistema de puntos que determina las clases deportivas S y SB, mientras la clase SM se calcula a partir de las anteriores. Clases deportivas físicas. Aquí tenemos las clases deportivas desde la S1 y SB1 hasta la S5 y SB4. Cada una cuenta con sus respectivas características. Continuando con las clases S6 y SB5 hasta la última, que es S10 y SB9. Clases deportivas visuales. Los atletas S y SB11 deben usar gafas negras, así como taper, mientras que para la clase S, SB12 y S, SB13 pueden elegir si lo usan o no. Clases deportivas intelectuales. Normalmente los lleva a dificultades de reconocimiento de patrones, secuencia y memoria. Muestran un mayor número de brazadas en relación con su velocidad. En la paranatación existen estos 9 tipos de salidas de acuerdo con las limitaciones de cada atleta. También, a los nadadores se les asignan códigos de excepción que les impide ser descalificados en base al reglamento. Todas estas son las excepciones oficiales con las que cuentan los atletas. Para powerlifting. Tuvo sus comienzos en 1960 como exhibición, aunque se volvió oficial en Tokio 1964. Es adaptado al tradicional, donde se ejecuta solamente la prueba de press de banco. Existen competencias masculinas y femeninas, donde se divide en 10 categorías por peso, y se deben seguir las categorías de peso sin cambiar el orden de las competiciones. Su calificación será por medio del coeficiente Zuller, que es igual a kilos del sujeto y kilos cargados. Los autres y lesionados medulares. El levantador debe asumir la posición sobre el banco, la cual será mantenida durante todo el proceso de levantamiento. Aquí podrán permitirse excepciones por motivos médicos. Parálisis cerebral. Son las mismas especificaciones, pero en caso de piernas flexionadas deben ser sostenidas por una cuña apoyada. Amputados. Siempre que sea posible, dependiendo de la amputación, las piernas y talones o prótesis deben estar extendidos sobre el banco oficial. Reglamento. A continuación se demostrarán las reglas que componen el deporte. Una vez recibida la barra, el levantador esperará la señal del juez central, la cual consiste en un movimiento descendiente de la mano y a la orden audible "start". El levantador deberá bajar la barra hasta tocar el pecho y mantenerla quieta. La señal consiste en un movimiento hacia atrás de la mano y la orden audible de "rack". Para triatlón. Hizo su debut en los Juegos de Río 2016. Únicamente compitieron un total de 60 participantes. Consiste en 3 prácticas deportivas combinadas. En el ciclismo se pueden utilizar bicicletas de mano, bicicleta convencional con o sin adaptaciones o triciclo, mientras en carrera están permitidas las muletas, silla de rueda o prótesis. Las competiciones se desarrollan en la modalidad de sprint de 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera. Actualmente los triatletas se dividen en 6 clases deportivas en función de su discapacidad.
comenzando con los PTWC1 y PTWC2. En ambos casos, los deportistas deben usar una silla de mano de posición reclinada durante el segmento de ciclismo y una silla de carrera durante el segmento de carrera a pie. La encargada de establecer las categorías es la ITUM, según un sistema de perfiles en el que intenta englobar todas las discapacidades conocidas. El sistema de clasificación establece una puntuación de 0 a 5 en 3 rangos diferentes: fuerza, capacidad de movilidad y coordinación neurosensorial. El resultado se expresa en 6 dígitos que se corresponden con brazo izquierdo, cuello, brazo derecho, pierna izquierda, tronco y pierna derecha. Estas son otras especialidades del triatlón. Silla de ruedas. Tenis en silla de ruedas. Se presentó como un deporte de exhibición en los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988 y se introdujo como una competición para optar por medallas en 1992. Para poder competir, se debe tener una discapacidad física permanente relacionada con la movilidad. En el tenis en silla, los jugadores se clasifican en 2 categorías: Open y Quad. Los tenistas quad deben tener un impedimento que afecte a 3 o más miembros. En competiciones paralímpicas tienen que ser parejas necesariamente formadas por tenistas de la misma nación. Programas de la competición. Individual son hombres y mujeres, y en parejas lo mismo, hombres y mujeres. Mientras individual y en parejas quad pueden ser mixtas. Reglas del tenis paralímpico. Es muy similar al tenis tradicional, tanto en la puntuación, la forma de jugar, los equipos utilizados y la cancha. Tiene algunos cambios que son necesarios debido a la condición física de los participantes. Si el jugador que está sacando no tiene condiciones físicas para hacerlo, otra persona puede sacar por él. Mientras la pelota puede rebotar 2 veces y solo el primer bote debe estar dentro de los límites de la cancha. Voleibol sentado. Su adaptación se basa a la movilidad de los jugadores, cuya pelvis debe estar durante todo el juego en contacto con el suelo. Forma parte desde 1988 y en su categoría masculina, mientras que la femenina debutó en Atenas 2004. La clasificación de jugadores y su inclusión en el voleibol se hace según un sistema de puntuación. Las reglas es una cancha de 10 por 6 metros dividida por una red. Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo contrario. Respecto al área de juego, el voleibol sentado incluye tanto la pista como la zona libre y debe ser rectangular y simétrica. El jugador que realiza el saque debe situarse detrás de la línea de fondo del campo al golpear la pelota, y en ningún momento pueden levantar las nalgas o estar de pie, ni siquiera cuando los delanteros hacen un bloqueo al contrario. Respecto a los árbitros, permanecen de pie a ambos lados de la pista, y debido a que están por encima de la red, no necesitan una silla alta como en el voleibol convencional. Esto es todo de mi parte, espero que les sea de utilidad la información.